camino más antiguo de nuestro continente es un sistema vial de altura que nació bajo los pies de los pueblos originarios y creció a través de 6 países de Sudamérica. Se llama Capacñán. La nación inca entrenó corredores para atravesarlo y los llamó chasquis. Esos hombres eran mensajeros, pero también transmisores de conocimientos, de identidad. Desandar este camino hoy nos permite estar cerca de lugares y personas que llevan en su esencia lecciones ancestrales. Los invito entonces a desandar el Capacñán. Felisa me llamaba y otra vez no quiero ser. Quiero borrar mi apellido hoy para dejar de padecer. Yo soy hija de la malva soy nacida. No tengo padre ni madre ni un pariente conocido. Oh, ¡Felisa! ¿Cómo estás? ¿Cómo Mucho estás? gusto. Muy bien, Muy qué bien, sí, qué gusto. tanto gusto. Qué gusto encontrar. Está por acá. Sí. ¿Cómo está en su pago? Bien, muy bien, todo Muy bien. bien. Sí, Ah, trabajando, haciendo este viaje por el Por el Capacñán. mundo. ¿Y le ha gustado todos estos campos, Sí, estos todo hermoso. matorrales, estos pedregales? Hermoso. Y esto estas el lugar tierras? Quilmes es un lugar. Vivimos nosotros no vivimos pisando mosaico ni alfombra, vivimos pisando la tierra para tener fuerza, defendiendo la cultura, defendiendo los derechos propios nuestros, que no nos lleven otros, que no vengan a matar como nos han matado aquí. Le digo yo a mis hijos que hay que seguir defendiendo las tierras. Hay que luchar, le digo, no hay que hacerse atrás. Hay que seguir luchando, le digo. Y ofrezcan con todo su corazón lo que saben. La savia que tienen ahí, que la demuestren, que no la lleven a la sepultura y todo lo que uno sabe. Estrellita de mi cielo, y préstame tu claridad para seguirle los pasos que Santolaya se va. ¿Para dónde se irá, no? Pancho. Qué alegría conocerte. Encantado. Estamos en Fuerte Quemado aquí, ¿no? Y lo invito a conocer realmente parte de este cerro, que está parte de nuestra historia grabada aquí, ¿no? Camino a la ventanita. Vamos a la ventanita. Cuando yo era chico lo conocí esto, ¿eh? No sé, venía para pastorear cabras por acá. Y nosotros ya la veíamos más chiquita, veíamos así. Cuando llegamos ahí se da cuenta que era grande. Ya la puesta del sol, ¿no? En otro tiempo estaba muy transitado este camino y había mucha comunicación y un grito de aquí lo escuchaban allá. Vamos a llegar a la ventanita aquí, ¿no? ¿Ves que está marcando? Ahí, ¿no? Sí. Cuando el 21 de junio llega realmente la marca, llega, digamos, hasta así, hacemos una raya nosotros.
ha venido de generación en generación, es decir, de abuelo a hijo, a nieto, y ha ido así, cosas que han ido quedando después en nosotros, ¿no? Aquí vamos a observar lo que son centros ceremoniales y un observatorio astronómico. Es decir, en nuestro antepasado podían, a través del agua, en un momento de luna llena, cuando más refleja esto, ¿no? Entonces puede observar lo que hoy observan con otros aparatos, el tiempo, es decir, si hace calor, si hace frío, si va a descomponer. Y luego lo completa con un mensaje que le traen los animales, con lo que está alrededor del hombre, ¿no? Va a ser un día que lo voy a recordar siempre, el hecho de conocerte, de acompañarte, y algo que me ha motivado mucho realmente, que tengamos la misma edad y que seamos del mismo signo. Yo creo que no es casualidad realmente. Un abrazo. Cristian, ¿Qué tal, Gustavo? ¿cómo Gusto. andás, viejo? Bien, bien, bien. Gusto de conocerte. Igualmente. El sitio este se llama Potrero de Payogasta. Está ubicado en la provincia de Salta, en el sector norte del Valle Calchaquí. Se trata de un centro administrativo inca, ¿no? Uno de los pocos centros administrativos que, digamos, está en buen estado de conservación en el noroeste argentino. Los incas, digamos, en su política expansiva, muchas veces se montaban sobre poblados preexistentes y otras veces construían un centro administrativo en sentido puro, podríamos decirlo, ¿no? Este es uno de esos casos. Los poblados funcionaban antes de la llegada del Inca. Entonces lo que hacen los incas es proponer una administración diferente, una geopolítica diferente, y cambian la espacialidad de estos lugares, ¿no? Entonces son como pequeños hitos en el paisaje que se van jalonando a través del Capacñán, a través del camino del Inca, y a través de eso van extendiendo la frontera, teniendo como eje articulador de todos estos espacios y de toda esta gente justamente el camino Inca. ¿Qué magnitud que tiene? ¿Qué altura? Sí, de hecho, esta callanca es, como estructura arqueológica prehispánica, la más alta de Argentina, con un poco más de 8 metros de altura, que se ha conservado en pie desde tiempos prehispánicos. Acá en estas callancas se hacían reuniones, se oficiaban actividades políticas, religiosas, y de ahí se salía seguramente a esta plaza. Saliendo ya vamos a tener las colcas, que están ubicadas en la parte superior, un lugar fresco, un lugar aireado. Son silos, son depósitos. Entonces, Lugar de acopio. Lugar de acopio. Colcas como estas en el país hay muy pocas. Y de estas dimensiones creo que son las únicas. Estamos hablando de 8 metros de diámetro. Así que son estructuras importantes para almacenar una buena cantidad de papa, maíz, ajíes, porotos. El camino es casi como un textil también, ¿no? Donde hay nudos y hilos, centros administrativos y caminos, ¿no? Entonces así vamos tejiendo todo este Capacñán
desde Guantamari, los Huarpes, pasando por Tastil, pasando por el Xincal, pasando por tantos lugares fabulosos. Y no es otra cosa que esto, ¿no? Es seguir vinculándonos a través de un hilo que culturalmente nos relaciona, ¿no? Y ancestralmente nos relaciona. ¿Qué vamos a hacer con estas pasacanas? Vamos a hacer la ropa. Arrope. Sí. Después tienen que hervir y le colamos. ¿Le agrega azúcar? O... Después de color, sí. Ajá. Hay que azúcar y bicarbonato. Yo ya aprendí ya 3 chicas. Ella hacía mi mamá queso de cabra. Se va juntando y Sí. separando el suero. Ah, sí, separa el suelo. Para que se salga todo el suerito. Después le sale el queso. Ya está para comerlo. Lo voy a tener que probar un poquito así. Extraordinario. Una delicia.
Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Santa Rosa de Tastil, Alberto Olmos. Gracias. Te presento acá a mi Hola, compañero Alberto. Chinguila. Hola Chinguila, ¿cómo estamos? Gustavo. Bueno. Tastil fue un punto estratégico. Acá se reunían y se hacían los trueques, los intercambios de bienes. ¿Lo ves? Resto de textiles, de hilo. Ahí están los guanacos, las vicuñas, las llamas. Ahora todas las comunidades tienen ovejas, cabra, entonces de ahí sacamos la lana para hacer la ropa de abrigo, ¿no? En 1480 se estima la llegada del Inca acá, hasta el 1530 aproximadamente, ¿no? Después ya la llegada de los españoles. Aquí tenemos una de las flechas que usaban nuestro originario para la casa, ¿no? Para su alimentación de su familia. Punta de flecha. Sí. Vamos a dejarla donde la encontramos. Le dejamos en el lugar que encontramos para que lo vean los otros visitantes, ¿no? Que llegan. Perfecto. Bueno, el pueblo de nosotros hace años, realmente el nombre era Táctil, por las piedras sonoras que hay en la zona. Y se ha reformado con los años y Con ha el cambiado. tiempo. Entonces aquí tenemos la prueba porque nos llamamos Tastil. Son piedras sonoras. ¿Cómo suena esto? Bueno, Alberto, Chinguila, antes que nada agradecerle por haberme recibido aquí. En Mendoza, cuando comenzamos, Claudia Herrera, una huarpe, nos dio esta pluma de cóndor para que la lleváramos por el camino y con la gente que nos encontráramos compartiéramos esto y le hiciéramos también participar agregando una vuelta, un nudo, o 2 o 3 nudos, un poco de su historia que queda acá en esta pluma y que siga con nosotros en el camino. Muy bien, se lo vamos a hacer con mucho gusto. Estamos en comunidades como nosotros, concientizando a nuestros jóvenes, enseñándoles a trabajar, cultivar la tierra y amándola, porque el día de mañana se va a unir, la pacha nos lleva y queda, la tierra queda. Y si ellos no están concientizados, y bueno, de aquí a 300 años desaparecerá, ¿no? Y por eso que estamos concientizando y seguiremos viviendo acá, viento, frío, calor, lluvia, pechando siempre contra la corriente, ¿no? No sé qué tienen las penas que no me quieren dejar llorando. Ayer me separo de ellas, hoy me vuelven a alcanzar llorando. A mi pecho te entraste como polilla de